que era natural de Llerena, en Extremadura, que fue uno de los conquistadores de Cuba, que pasó con Diego Velázquez de Cuéllar. Esta familia Cabrera viene de Tamayo porque el hijo segundo de Rodrigo Tamayo se apellidó Cabrera. En aquella época cogían cualquier apellido que les gustaba de los primeros 8, y a veces no era ni siquiera de los 8 primeros, sino de los 16 primeros. Y un hijo, el hijo segundo de Rodrigo de Tamayo, cogió el apellido Cabrera, y por eso esta familia de Bayamo se apellidó Cabrera. Y ahora viene la familia Calvo de la Puerta, muy conocida por todos ustedes. Y la familia Calvo de la Puerta, y por lo que nos toca, a los que somos descendientes de ellos, procede de Cumbres Mayores en Huelva, en la provincia de Huelva. Y llegó a Cuba en la persona de Martín Calvo de la Puerta, que llegó a Cuba en 1574 y fue escribano del Cabildo de La Habana y fue también escribano público y fue el fundador en Cuba de esta familia. Se casó con Beatriz Pérez Borroto y Alfaro, que era hija de Francisco Pérez Borroto, otro de los antiguos pobladores de La Habana, y de esa pareja, de Calvo de la Puerta y Pérez Borroto, descienden todos los Calvos de la Puerta cubanos. Un nieto de esta pareja, Martín Calvo de la Puerta y Arrieta, que fue gobernador interino de la isla de Cuba, fue el que construyó la famosísima Casa de la Obra Pía, en lo que hoy es la calle Obra Pía y Mercaderes, una casa que ocupa casi una manzana completa y donde hay una preciosa fachada con el escudo de los Calvos de la Puerta en la fachada. Seguramente ustedes lo han visto en muchos libros o incluso revistas de esta famosa Casa de la Obra Pía. Se llamó de la Obra Pía porque Martín Calvo de la Puerta y Arrieta estableció una obra pía, porque donó 110.000 pesos, 102.000 de aquella, 102.000 pesos de aquella época, para que con los réditos de esos 102.000 pesos, con los intereses, todos los años se concedieran 5 dotes a sus parientes o parientes de su primera y segunda esposa, porque él estuvo casado 2 veces. Y entonces todos los años se hacía un sorteo para dar 5 dotes para casarse a 5 doncellas que fueran familia de Martín Calvo de la Puerta y Arrieta o familia de su primera esposa o de su segunda esposa. Y así esto perduró increíblemente, esta obra pía perduró hasta el año 1960, ya en épocas de la revolución de ese que no tiene genealogía cubana. Ya perduró eso hasta 1960, esa obra pía de Martín Calvo de la Puerta y Arrieta. Bueno, de esta familia Calvo de la Puerta fue también Pedro José Calvo de la Puerta y Arango, primer conde de Buenavista. Ese título le fue concedido porque él fue defensor de España durante la toma de La Habana por los ingleses. Y a un hijo de él, de Pedro José Calvo de la Puerta y Arango, a Sebastián Calvo de la Puerta y O'Farrill, se le concede el título de Marqués de Casacalvo. Y el Sebastián Calvo de la Puerta y O'Farrill fue Marqués de Casacalvo. Y fue el último gobernador español de la Luisiana, antes de que la Luisiana pasara otra vez a manos francesas y por último a los Estados Unidos. Sebastián Calvo de la Puerta y O'Farrill. De esta familia, Calvo de la Puerta era también el gran escritor y poeta cubano y hombre de letras, don José María Chacón y Calvo de la Puerta, que ya lo mencionaremos cuando lleguemos al apellido Chacón. Pero bueno, perdonen que me haya demorado un poco en esta familia, Calvo de la Puerta. Ahora, la familia Cárdenas, también muy importante. La familia de Cárdenas llegaron a Cuba a finales del siglo XVI en la persona del licenciado Bartolomé de Cárdenas Vélez de Guevara, procedente de Baeza, en la provincia de Jaén. Él casó en Cuba en 1589 con Juana Ramírez Bravo. Y de ese Bartolomé de Cárdenas Vélez de Guevara y Juana Ramírez Bravo descienden todos los Cárdenas cubanos, la familia de Cárdenas
cubana. Hay otra familia Cárdenas, pero más reciente, pero la familia antigua todos descienden de ahí. Esta familia recibió varios títulos de nobleza: marqueses de Cárdenas de Montehermoso, marqueses de Prado Ameno, de Campo Florido, de San Miguel de Bejucal y de Bellavista, condes de Campo Alegre, y como ustedes saben, en el gobierno de Ramón Grau San Martín de 1944 a 1948, el vicepresidente de Cuba fue Raúl de Cárdenas y Echarte, perteneciente a esta famosa y antiquísima familia de Cárdenas. Después tenemos la familia Cepero. La familia Cepero es una familia antiquísima de Cuba porque desciende nada más y nada menos que de Francisco Cepero, que era natural de las montañas de Burgos, de la parte norte de la provincia de Burgos. Y Francisco Cepero fue uno de los 300 hombres que pasó a Cuba con Diego Velázquez de Cuéllar en 1511. Así que estamos hablando de una de las familias más antiguas de Cuba desde la época de la conquista, los Cepero. Y hay gran cantidad de personas de apellido Cepero, en La Habana, en Pinar del Río y en otras partes de Cuba, pero sobre todo en La Habana y en Pinar del Río. Y aquí tenemos en la audiencia a Eloy Cepero, y ustedes seguramente conocen algún Cepero. Todos vienen del conquistador Francisco Cepero. Después tenemos a la familia de la Cova. Estos vinieron de las Islas Canarias, también en el siglo XVI. Francisco de la Cova y Machicao, que era natural de Gran Canaria, pasó a Cuba, fue escribano público y de cabildo, y casó en Puerto Príncipe, en Camagüey, con Isabel Consuegra y Muñoz, que era hija de otro conquistador de Cuba, de Hernando de Consuegra. Y esta familia se estableció, como ya dije, de la Cova en Puerto Príncipe, Camagüey, pero también tenía ramas en Bayamo y después también en La Habana. Después la familia Consuegra, otra familia de un conquistador, Hernando de Consuegra, que era natural de Alcázar de Consuegra en Extremadura, pasó a Cuba durante la conquista de Diego Velázquez de Cuéllar en 1511. Y esta familia Consuegra pues está muy extendida, no solo en Bayamo y en Camagüey, sino también en la provincia de Las Villas, incluyendo Santa Clara, muchos Consuegra. Después la familia Duque de Estrada. Esta familia era de Asturias, de Villa de Moros en Asturias. Fernando Duque de Estrada había casado con Juana Valderrama y tuvieron por hijo al capitán Francisco Duque de Estrada y Valderrama, natural de Asturias, que casó en Salamanca con Luisa López de Estrada, una parienta también de Salamanca. Y el capitán Andrés Duque de Estrada y López de Estrada, nacido en Salamanca, fue el que pasó a la isla de Cuba y se estableció primero en Santiago de Cuba y después en Bayamo. Y esta familia, como ustedes saben, en Bayamo tuvo una larga sucesión y descendiente de los Duques de Estrada fue el primer presidente de la República de Cuba, don Tomás Duque de Estrada y Palma, que él se decía nada más que Tomás Estrada y Palma, pero en realidad era Tomás Duque de Estrada y Palma, descendiente de esta familia antiquísima del siglo XVI. La familia González de la Torre, de La Habana, que vinieron de Esles, en la provincia de Santander, del pueblo de Esles, y don Juan González de la Torre llegó a La Habana a finales de los 1500 y fue aparejador de la fortaleza del Morro y maestre mayor de las fortificaciones de la plaza de La Habana. Y casó en 1598 en La Habana con Juana de Orellana y Sotolongo, hija de Fernando de Orellana Cabeza de Vaca, que era un militar, y de Ana de Sotolongo y González, natural de La Habana. A esta familia González de la Torre, que después en La Habana se dijeron solamente de la Torre, perteneció el coronel José María de la Torre y Urrutia, nacido en La Habana, que fue intendente de la provincia de Cumaná en Venezuela y gobernador militar de la Florida. Y también el teniente o el coronel Antonio María de la Torre y Cárdenas, que fue secretario del Virreinato de la Nueva España. Y miembro de este linaje, González de la Torre, fue también don José María de la Torre y de la Torre, un gran historiador cubano del siglo XIX que escribió una historia de La Habana
que muchos conocemos y hemos leído, Lo que fuimos y lo que somos, de José María de la Torre y de